sé cómo lo canaliza esto el Meet. Bueno, comencemos. Vamos a referirnos a sistemas que están constituidos por un gas ideal, ¿sí? En termodinámica estudiamos diferentes tipos de sustancias. Una de las sustancias que estudiamos son los gases ideales, pero no es la única, ni siquiera la más importante. Sin lugar a dudas, es la más fácil de abordar desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista también físico, ¿sí? Entonces, por eso se la utiliza bastante en los inicios de termodinámica. Entonces, vamos a trabajar con gases ideales. Cuando un gas de la naturaleza se puede suponer que se comporta como un gas ideal, básicamente cuando está alejado de su zona de cambio de fase. La mayoría de los gases, si uno lo comprime y lo enfría, le baja la temperatura y le aumenta la presión, en determinado momento pasan desde la fase gaseosa a la fase líquida. Bueno, en ese sentido, si el gas está alejado de su zona de cambio de fase, se puede suponer que es un gas ideal, ¿sí? Entonces, normalmente esto cuando sucede, cuando los gases están a bajas presiones y a elevadas temperaturas. Entonces, en esas condiciones podemos suponer que es un gas ideal. Para la mayoría de los gases que encontramos en la naturaleza, sobre todo el aire, al aire, en condiciones del aire atmosférico, entre comillas, lo podríamos considerar como un gas ideal, sobre todo para el aire seco, digamos, excluido el vapor de agua que se encuentra presente en el aire atmosférico. Y después, bueno, habrá que estudiar cada caso en particular, a ver si es que ese comportamiento del gas que nosotros estamos estudiando responde o no al comportamiento de un gas ideal. Básicamente, un gas ideal lo que hace es cumplir con la ecuación de estado de los gases ideales, la famosa P por V igual a R por T, presión por volumen igual a la constante general o particular del gas en función de lo que estemos trabajando por la temperatura. Eso, y bueno, otras cuestiones también que si quieren ya podemos actualizar, ¿sí? Para un gas ideal lo que sucede también es que tanto la energía interna como la entropía son función solo de la temperatura, y entonces a la energía interna la podemos obtener como la variación de energía interna como el CV por la variación de temperatura y la variación de la entalpía el CP por la temperatura. Y después, bueno, hay otras consecuencias también en otras funciones de estado a partir de estas variaciones que tenemos de energía interna y entalpía. Bueno, vayamos allá. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver las transformaciones isócoras o de volumen constante, isóbara o de presión constante, isoterma o de temperatura constante, y después para mañana para mañana vamos a ver las transformaciones politrópicas, y las transformaciones politrópicas son un poquito más generales y tienen más riqueza, digamos, entonces ahí hay que ver el trabajo en las politrópicas, el calor en las politrópicas y una serie de características particulares que tienen las transformaciones politrópicas, ¿sí? A lo largo de la clase de hoy, para iniciar, vamos a ver solo repasar, porque esto ustedes ya lo vieron, solo las tres fundamentales estas, que es la de volumen constante, presión constante y temperatura constante. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en todas estas transformaciones? Lo que vamos a hacer es sobre todo aplicar la ecuación de estado del gas ideal
y aplicar las ecuaciones del primer principio para relacionar los diferentes flujos de energía con los cambios en las propiedades energéticas del sistema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una transformación a volumen constante, cuando nosotros tenemos que el gas está contenido dentro de un recipiente que no cambia de volumen. Que no cambia de volumen normalmente se sintetiza en un recipiente rígido, ¿m?, e indeformable. Entonces, si tenemos un recipiente, digamos, un recipiente metálico con una buena pared, digamos que ese recipiente no va a cambiar de forma ni de dimensiones. Entonces, si el gas está contenido en un recipiente como eso, podemos decir que el gas realiza una transformación a volumen constante. Acá tenemos un ejemplo. Lo que está pintado en rojo sería, por ejemplo, el gas contenido dentro de este recipiente, que tiene 3 paredes en forma aisladas térmicamente y una pared por donde puede recibir calor de la llama de un mechero, ¿sí? Entonces, aquí por supuesto el mechero le entrega calor y acá irá aumentando la temperatura del gas contenido en ese recipiente. No es la única alternativa, ¿eh? La alternativa que también tenemos disponible para efectuar una transformación con un gas a temperatura constante que no sea intercambiar calor, es que intercambie. ¿Qué está intercambiando acá? ¿Qué estoy simbolizando con este dibujito, con este esquema que está acá? A ver. Energía. Sí, muy bien, energía, pero energía es un término muy, muy general. Hay energía mecánica. También. Trabajo, estamos yendo cada vez a algo más específico, trabajo. Y más específicamente, ¿qué tipo de trabajo? Trabajo de circulación. Ahí está, trabajo de circulación, me dice alguien. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Alguien que opine? Trabajo de disipación, me dice alguien. A ver qué opinan los demás. Tenemos dos propuestas, ¿sí? Alguien dijo trabajo de disipación y alguien dijo trabajo de circulación. ¿Qué es? A ver. Alguien que saque. Circulación no es, dicen en el chat. Ah, circulación no es, dice en el chat. ¿Vieron? Acá el Meet no me muestra el chat. Lo tendré que organizar de forma diferente. Circulación no es. Si usted está mirando el PDF, no va a poder mirar el chat. Sí. Que está en la pestaña Meet. O si no, está en otra computadora. El Zoom, en cambio, te salta ahí el mensajito. Volvamos al tema. Circulación. ¿Hay circulación de fluido en este recipiente? No. No, porque se mantiene su volumen. Exactamente. Para que haya circulación de fluido tiene que haber una tubería de entrada, una tubería de salida, y el gas tiene que entrar por la tubería de entrada, pasar por nuestro volumen de control y salir por la tubería de salida. Ahí habría circulación. Y en ese caso podríamos decir que una especie de paleta o hélice o lo que fuere, aspas, asociado a un eje, hace trabajo de circulación. En este caso estamos hablando de un recipiente cerrado, y en todo caso, si es que nos podemos imaginar que hay algún tipo de movimiento de fluido, el movimiento es totalmente caótico, aleatorio, desorganizado, donde no hay una sección de entrada y una sección de salida. Y es todo dentro de mi mismo volumen de control. ¿Sí? Entonces no es trabajo de circulación. El trabajo de circulación es el trabajo que se intercambia a través de un eje, ¿sí? Pero debido a la circulación de un fluido. Acá tenemos intercambiado el trabajo a lo largo de un eje, pero no tenemos
circulación de fluido. Entonces, no es trabajo de circulación, es trabajo de disipación, como bien dijo alguien. También se conoce como trabajo de paletas. ¿Qué hace ese trabajo de paleta? Lo que hace es agitar. Lo que hace es, como cuando, qué sé yo, mezclamos el azúcar en el café, ese tipo de agitación. Eso sería trabajo de paleta, trabajo de disipación. Y tiene una característica esencial, que solo puede entrar al sistema. Nunca el trabajo de disipación puede salir del sistema. Según nuestra convención de signos, el trabajo de disipación es siempre negativo, siempre menor a cero, porque entra al sistema. Nunca nosotros vamos a lograr que teniendo el café en la taza, el café empiece a girar y me haga mover la cucharita. Esto también podríamos relacionarlo con un ventilador en una habitación, en un recinto. ¿Sí? Yo puedo, a través del eje del motor, accionar las paletas del ventilador y producir la agitación del aire acá dentro del recinto. Y entonces ahí entra trabajo de disipación al volumen de control o al recipiente que nosotros estamos analizando. Pero bajo ninguna circunstancia se va a ver en la naturaleza que el aire se comienza a organizar y hace girar las paletas del ventilador y me produce trabajo mecánico aquí en el eje. Eso no se va a dar dentro de una habitación cerrada. Te dirán, sí, pero hay aerogeneradores o turbinas eólicas que hacen eso. Sí, pero no se trata de un recinto cerrado. Se trata de que la turbina eólica está en un lugar donde sí podemos imaginarnos que tenemos una sección por donde entra el aire y una sección por donde sale el aire. Y ahí sí hay una circulación del fluido, una circulación clara y ordenada. No una circulación caótica como la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, es trabajo de disipación, y a través de este trabajo de disipación nosotros también podemos elevar la energía interna del gas contenido en ese recipiente. Es decir, tenemos dos formas de intercambiar energía en el caso de un sistema cerrado a volumen constante. Lo que no puede haber es trabajo de expansión, porque si el volumen es constante, no vamos a tener ningún tipo de sistema tipo pistón que se desplace que me produzca trabajo de expansión o que me permita efectuar trabajo de expansión. Bueno, aplicando la ecuación del gas ideal para el estado inicial y para el estado final, teniendo en cuenta que el B permanece constante entre el estado inicial y el estado final, dividiendo una ecuación por la otra, dividiendo esta por esta, directamente nos queda esta relación que está acá, que se puede reducir en que las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo duplico la temperatura, duplico la presión. Ahora, ¿qué significa duplicar la temperatura? Duplicar la temperatura significa, por ejemplo, que yo paso desde la temperatura ambiente, que ahora está en 25 grados a 50. Si yo paso de 25 grados a 50 en esta ecuación, estoy duplicando la temperatura de la temperatura actual. Acá el termómetro dice 25 grados, paso a 50, dupliqué la temperatura, ¿se duplica la presión? Pregunto. Tiene que estar en temperatura absoluta, dice uno. Ahí en... Exactamente. Pasar de 25 grados Celsius a 50 grados Celsius no es duplicar la temperatura. Duplicar la temperatura sería pasar de 25, que serían
273 más 25, 300, 273, 300, 298, perdón. Sería pasar de 298 a prácticamente 600 grados Kelvin, a 596. ¿Sí? Imagínense la diferencia que hay. Estamos hablando de pasar de 25 a 50 Celsius, no significa ningún cambio o un cambio muy pequeño, proporcional en la proporción de las temperaturas. ¿Qué les quiero ejemplificar con esto? Que nunca cometan el error de poner acá temperaturas en Celsius, porque obviamente estas temperaturas son de Kelvin. Si ustedes ponen temperatura acá en Celsius, obtienen barbaridades, barbaridades. Entonces, y ante la duda, siempre les conviene trabajar en Kelvin. Con Kelvin no se equivocan. Con Celsius a veces pueden acertar, a veces pueden equivocarse. Entonces, en general, pueden usar siempre Kelvin y con eso no tienen duda. Si estamos hablando de duplicar, en Celsius estamos hablando de pasar desde 298 a 323. Se imaginan que la proporción es nada. Bueno, entonces, en general lo que vamos a hacer en todas las transformaciones es aplicar la ecuación de estado, llegar a una ley de esta. En este caso, ya se tiene nombre propio, es la ley de Gay-Lussac, que dice que las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Es importante que siempre manejen un diagrama para representar la transformación. Entonces vamos a pasar de una presión baja, en cualquiera de estos dos ejemplos, a una presión más alta, ¿sí? Y por supuesto pasaremos de una temperatura baja, la isoterma acá es una hipérbola que pasa por aquí, a una temperatura más elevada, que sería la hipérbola que pasa por el punto 2. Y por supuesto, es una recta vertical, porque acá estamos hablando de un diagrama PV, ¿sí? Un diagrama PV, presión en ordenadas, volumen en abscisa, diagrama de Klaproth, ¿sí? Queda muy, muy sencillo, no hay ninguna dificultad. Si aplicamos el primer principio de la termodinámica, que dice que el calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros aplicamos a este caso que está aquí, el trabajo se nos queda igual a 0. ¿Sí? Y entonces nos queda que el calor es igual directamente a la variación de energía interna. Y la variación de energía interna, debido a que se trata de un gas ideal, es M por Cv por la integral entre la temperatura inicial y final de Cv diferencial de T. Si suponemos que el Cv constante, nos queda M por Cv por delta T, por T2 menos T1 directamente, ¿sí? En forma muy sencilla. El Cv normalmente lo vamos a suponer constante. No obstante, si hay un gran cambio de temperatura, el Cv puede modificarse. Y de hecho, hay relaciones que permiten determinar el Cv en función de la temperatura, y ahí tendré que resolver esta integral que me queda aquí. ¿Estamos de acuerdo? Diferente sería si yo analizo este caso que está acá. En este caso, fíjense, las paredes amarillas son paredes que tienen aislación térmica. No hay intercambio de calor. Entonces, ¿qué términos me quedan aquí? En la ecuación del primer principio. Me queda la variación de energía interna y el trabajo. ¿Qué trabajo? Este término del trabajo acá está englobando dos trabajos. El trabajo de expansión y el trabajo de disipación. Si estoy hablando de volumen constante, trabajo de expansión no va a haber, pero sí me queda trabajo de disipación. Y entonces, ¿qué me quedará? Que la variación de energía interna más el trabajo de disipación es igual a 0. Para este caso que está acá. En los dos casos me queda básicamente que la energía intercambiada, el calor o el trabajo de disipación, es igual a una variación del contenido de energía de mi sistema, es decir, de la energía interna de mi sistema.
Ahí tenemos el caso con el trabajo de disipación. No hay calor, este sería este caso que está acá, el del recipiente adiabático. No hay calor, me queda que la variación de energía interna más el trabajo de disipación tiene que ser igual a cero, entonces me queda que U2 menos 1 igual a menos el trabajo de disipación. O el trabajo de disipación en valor absoluto igual a U2 menos 1. ¿Preguntas, dudas respecto de esto? Ninguna. Bueno, avancemos. Eso respecto de la transformación a volumen constante. Veamos la de presión constante. Acá tenemos esquematizado un sistema que realiza una transformación a presión constante. Cilindro, el pistón que recibe calor y se eleva debido a que recibió calor el pistón. Veamos de nuevo la super animación que tenemos. Clásico ejemplo que se utiliza en termodinámica, dispositivo de cilindro y pistón. Entonces, el pistón, en este caso, está encerrando el gas contenido acá. El pistón se eleva debido a que el cilindro está recibiendo calor. Como el pistón tiene un determinado peso constante, que está dividido por su área, más una presión constante sobre el gas. Y entonces el sistema, en este caso un sistema cerrado, por eso dice acá SC, el sistema cerrado realiza una transformación a presión constante. ¿Sí? En el diagrama PV se representa fácilmente una recta horizontal. Pasa de un volumen pequeño a un volumen grande en este caso. ¿Sí? ¿Qué habrá sucedido con la temperatura? ¿Cómo es T2 respecto de T1? ¿Mayor, menor o igual? A ver. Mayor. Exactamente. T2 es mayor que T1. Se va calentando, entre comillas. Va aumentando la temperatura. Aplicamos la ecuación de los gases ideales para el estado inicial y para el estado final. ¿Sí? ¿Qué tenemos constante? La presión y la masa del gas y el R particular. Entonces divido una por la otra y me queda que los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas. Y esa es la que se conoce como ley de Charles. ¿Qué significa esto? Que si duplico la temperatura a presión constante, se duplica el volumen. Lo mismo que les decía antes, duplicar la temperatura es pasar, por ejemplo, de 300 Kelvin a 600 Kelvin. ¿Sí? Y eso equivaldría a pasar de 27 grados Celsius a 327 grados Celsius. No pasar de 27 a 54. ¿Estamos de acuerdo? No tiene que quedar dudas respecto a esto. Parece muy obvio, pero bueno, prefiero repetir y ser redundante antes que después ver cuestiones extrañas. Aplicamos el primer principio de la termodinámica a este sistema y en este caso tenemos dos formas de transferencia de energía: calor y trabajo. Calor que ingresa por ahí por el mechero y el trabajo que hace el sistema al moverse el vástago del pistón. ¿Sí? La energía interna va a ser lo mismo, va a ser M por CB por delta T. No hay ninguna novedad. Y les hago una pregunta. ¿Es válido esto de usar el CB? Si se recuerdan ustedes, algunos en lugar de decir CB dicen calor específico a volumen constante. ¿Cómo puedo usar el calor específico a volumen constante si acá me está cambiando el volumen desde el volumen B1 al volumen B2? ¿Se puede hacer eso? Sí, debe ser que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debe decir que sí? A ver. ¿Por qué puedo hacer eso? Cambiar de diseño. A ver, ¿alguien que opine?
me deja. ¿Se puede o no se puede? El chat. Nadie opina en el chat tampoco. ¿Ya se fueron todos a prepararte? No. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Podemos hacer esto que representamos acá de calcular la variación de energía interna como M por CB por delta T, siendo que el proceso implica un cambio de volumen? Sí, de poder. Sí que se puede, sí que se puede. Se puede debido a que la definición del CB directamente me lo habilita. ¿Qué es el CB por definición? Es la derivada de la energía interna respecto de la temperatura, directamente, ¿sí? Entonces, eso me habilita a que en el caso de un gas ideal, como el CB depende solo del, como la energía interna, perdón, depende solo de la temperatura para un gas ideal, eso se ve en la experiencia de la expansión libre de un gas. Entonces, ahí se verifica que la energía interna, en el caso de un gas ideal, depende solo de la temperatura y siempre, independientemente de que sea a volumen constante, a presión constante o politrópica, siempre yo puedo calcular la variación de energía interna para un gas ideal como M por CB por delta T. O si quiero hilar fino, M por la integral de CB diferencial. Siempre, sin duda. Para un gas ideal. Estamos hablando de un gas ideal. El trabajo es fácil también de obtener porque es la integral, por definición, de P diferencial de B entre el volumen inicial y el volumen final. Como la presión es constante, sale afuera y nos queda P por el volumen final menos volumen inicial, directamente, el trabajo. Entonces integro estas dos ecuaciones acá, me queda esta que tengo aquí, ¿sí? Y lo que podría hacer es reemplazar algunas de ellas con la ecuación de estado para que me quede en función de la misma variable. Por ejemplo, podría poner P por V2 como P por V2, M por R particular por T2. Y P por V1 como M por R particular por T1. Y me queda entonces esta ecuación que está acá, donde puedo sacar M y T2 menos T1 de factor común, y me queda factor común de CB más el R particular. ¿Y qué es el CB más el R particular? Es el CP, ¿sí? Por la relación de medio. Entonces directamente me queda que el calor intercambiado es M por CP por T2 menos T1 para esta transformación que tenemos acá a presión constante. ¿Estamos? ¿Puedo dejar un toque ahí, bro? No, chico. Sí, profe, justo se cortó la conexión y no sé si explicó por qué se puede usar el CD cuando hay variación de volumen. Repito, no hay problema. En la experiencia de la expansión libre de un gas se verifica que para un gas ideal la energía interna es solo función de la temperatura, ¿sí? No depende de otro parámetro. Y entonces siempre para un gas ideal la variación de energía interna va a ser M por C por delta T. Repasen la expansión libre de un gas, en todo caso aquellos que tienen alguna duda. ¿Estamos? Entonces, trabajando ahí un poquito de álgebra, llegamos a que el calor es M por CP por delta T para esta transformación. Esto que se hace para un sistema cerrado, también se puede hacer para un sistema abierto. Bueno, acá me falta agregar que M por CP por delta T es la variación de entalpía. Es H2 menos H1. ¿Por qué? Porque también por la definición, el CP no es otra cosa que
la variación de la entalpía con respecto a la temperatura cuando la presión permanece constante. Y se ve que la entalpía para un gas ideal es solo función de la temperatura en la experiencia del tapón poroso, la experiencia de Joule Thomson. Eso también pueden repasar para recordar esto, ¿sí? Pero bueno, también aquí recordar siempre para un gas ideal, M por Cp por delta T es variación de entalpía. Entonces, ¿qué me queda en este caso? En este caso particular acá, de que el calor es igual a la variación de entalpía del gas. ¿Sí? ¿Qué sería entalpía, profe? A la pucha. A ver, ¿alguno se anima a responder esa pregunta? Deberían haberlo visto en Física 2, ¿eh? Estamos continuando con el programa de Física 2. Prácticamente. La entalpía corresponde a la transferencia de calor a presión constante. Es lo que estamos viendo en este caso. Realmente, la entalpía es una propiedad que tiene en cuenta la energía interna de la materia más una energía asociada a que esa porción de materia está ocupando un volumen en un lugar donde reina una presión mayor que cero. Esa sería la definición conceptual de entalpía, ¿sí? Se define a costa de la energía interna. La energía interna es la energía que contempla la energía de todos los átomos, moléculas que están constituyendo la materia. Está relacionada fundamentalmente con la energía cinética de las moléculas, átomos que constituyen la materia. Eso respecto a la energía interna. La entalpía contempla esa energía más una energía asociada a que esa sustancia, esa materia, está ocupando un volumen determinado en un lugar donde la presión es superior a cero. Y básicamente se la define matemáticamente en función de la energía interna, como que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. H igual a U más P por V. Esa seguramente la vieron en algún momento. Bueno, todos estos conceptos tienen que repasarlos y tienen que manejarlos. Si no, van a tener graves problemas para poder entender. ¿Sí? Repasar conceptos de entalpía, energía interna, Cp, Cv, ecuación de estado del gas ideal. Estamos. Entalpía, etimológicamente, significa energía total. Energía total que tiene. Tenemos la energía interna, que es la energía interior, digamos, la energía que tienen los elementos que constituyen las sustancias, la materia, y después tenemos la energía total. La energía total que sería la energía esa interna más la asociada a que está ocupando un volumen en un lugar donde la presión es distinta a cero. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una sustancia que está en el espacio exterior donde la presión es cero, ahí la energía interna sería igual a la entalpía. Porque está ocupando un volumen, sí, pero en un lugar donde la presión es cero. ¿Sí? O si, vamos a suponer, tenemos una cámara en la que se hizo el vacío y tenemos una sustancia ahí, tenemos un bloque de un metal en ese lugar. Entonces, en ese caso, la energía interna es igual a su entalpía. Bueno, nos damos porque tenemos... Profe, sí. ¿Y también en un sistema abierto pasaría lo mismo? ¿O cambia algo? La entalpía. Tanto la entalpía como la energía interna son propiedades de la sustancia y no dependen del tipo de sistema que se trate, independientemente del tipo de sistema. Dependen de la sustancia, depende de qué es lo que está integrando. ¿Sí? Entonces,
depende de si es un gas ideal, si es un vapor, si es un sólido, un líquido, si es una mezcla, si es una mezcla heterogénea. De eso va a depender la entalpía o la energía interna. ¿Sí? En el caso de un gas ideal, la entalpía o la energía interna solo depende de la temperatura de esa sustancia, independientemente de que se trate de un sistema abierto, cerrado, un sistema abierto a régimen permanente, a régimen no permanente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora justamente vemos un sistema abierto, ¿sí? Una transformación a presión constante para un sistema abierto. Estamos hablando acá de un intercambiador de calor. Vamos a suponer que tenemos dos corrientes de fluido, una corriente que tenemos esquematizado acá. Dos tubos concéntricos. Este tubo gris claro sería un tubo que está concéntrico con este tubo más grande, por donde está circulando el fluido este que está indicado con 2. Entonces el fluido 2 circula por la parte exterior del tubo 1 y dentro de este tubo, ¿sí? Hacia la derecha. Y por la parte interior circula el fluido 1. ¿Se entiende el gráfico? Imagínense dos tubos coaxiales, concéntricos uno con otro. Entonces forma, uno digamos es un tubo y el otro es una camisa que está rodeando el tubo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces digamos que acá tenemos el perfil de temperatura del gas que circula por la parte exterior. El gas entra a una temperatura elevada y se va enfriando a medida que va circulando y sale a una temperatura más baja. Y acá tenemos el perfil de temperaturas del gas que circula, del fluido, del gas que circula por el tubo interno. Entonces, ese entra a una temperatura baja, va recibiendo calor y sale a una temperatura más elevada. En los dos casos, tanto el fluido 1 como el fluido 2, se puede suponer que la presión es constante. Esto no deja de ser una aproximación. Si hilamos muy fino y si queremos ser extremadamente exactos, se va a producir una pequeña caída de presión. Pero esa caída de presión normalmente se desprecia y se supone que la transformación en este intercambiador de calor es a presión constante. ¿Sí? En este caso lo que vamos a tener es, si tomamos todo como volumen de control, es que el calor que cede del fluido caliente es igual al calor que absorbe el fluido frío. El calor que cede del fluido caliente lo ponemos entre valor absoluto porque este calor para el fluido es negativo, porque es calor cedido. Y este calor es absorbido, es positivo. Entonces este tiene que ir con valor absoluto. En general, para un sistema abierto a régimen permanente, la expresión del primer principio es la que tenemos acá. El calor intercambiado igual a la variación de entalpía, más el trabajo de circulación, más la variación de energía cinética, más la variación de energía potencial. En estos dispositivos normalmente no hay cambios de altura, así que es despreciable la variación de energía potencial. No hay cambios apreciables de velocidad, entonces es despreciable la variación de energía cinética. Y no tenemos trabajo de circulación debido a que no hay ningún eje que me permita intercambiar trabajo mecánico debido a la circulación del fluido. Entonces el trabajo de circulación también es cero. Nos queda que el calor es igual a la variación de entalpía, tanto para el absorbido como para el cedido. ¿Sí? Entonces nos queda que la variación de entalpía del fluido 2 en valor absoluto tiene que ser igual a la variación de entalpía del fluido 1 en valor absoluto. La variación de entalpía del fluido 2 va a ser M por Cp por delta T2. Delta T del fluido 2. ¿Qué sería el delta T del fluido 2? Temperatura esta menos temperatura esta. ¿Sí? Realmente, si nosotros hacemos estrictamente, sería temperatura final, que es esta que estoy indicando, menos temperatura inicial, que es esta que está acá. Pero como está en valor absoluto, podemos hacer la mayor menos la menor y nos queda igual. Y el delta T del fluido 1 es temperatura de salida, esta que está acá, menos temperatura de entrada. Y entonces ahí tenemos la expresión del primer principio para ese sistema a presión constante. En este caso constituido por un gas ideal. ¿Sí? Este CP, ojo, pueden ser fluidos diferentes. Este es el CP de fluido 1,
y este es el CP del fluido 2, y pueden ser caudales también diferentes. Uno es la masa que circula por 2 y otro es la masa que circula por 2. Y todo esto lo hacemos en una unidad de tiempo determinada. Puede ser un segundo, un minuto, una hora, un día, un año, lo que sea, pero todo en la unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, todos estos nos quedan caudales másicos. Esto es también importante que lo vayan manejando. Cuando le ponemos el punto acá arriba, como está indicado acá, como está indicando acá, estoy indicando que es un flujo, que es algo que se está dando en la unidad de tiempo. ¿Preguntas? Bueno, ahí tenían los delta T que ya les había comentado. ¿Ninguna? Bueno. Veamos la isoterma. ¿Sí? Isoterma o de temperatura constante. Veamos para un sistema cerrado primero. ¿Sí? Acá no tenemos el esquema, pero ¿cuándo nos podemos imaginar que tenemos un sistema que realiza una transformación a temperatura constante? Podríamos imaginarnos que tenemos un dispositivo de cilindro y pistón, como el que habíamos visto anteriormente, pero que está en contacto con un fluido que tiene una gran capacidad calorífica. Digamos que está sumergido en un tanque que tiene un gran contenido de agua o de aceite, de forma tal que puede intercambiar calor libremente sin variar su temperatura. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros nos podemos imaginar que el sistema realizó una transformación a temperatura constante. Entonces, en este caso, va a haber también trabajo, intercambio de trabajo, y va a haber intercambio de calor. Es muy importante que tengan en cuenta que existen los dos fenómenos. En el diagrama PV, la transformación a temperatura constante queda por una hipérbola, queda representado por una hipérbola. ¿Sí? La ecuación es P por V igual a M por S por T, T constante, M constante, R constante, queda P por V igual a una constante. Hacemos P1 por V1 igual a P2 por V2 y nos queda que las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes. Cuando disminuye la presión, aumenta el volumen. Acá la presión va hacia abajo, acá el volumen va creciendo. Entonces, ahí nos queda la relación entre los parámetros. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Y si trabajamos para un gas perfecto, para un gas ideal, estamos en transformación de gases perfecto, al ser la temperatura constante, no hay variación de energía interna, no hay variación de entalpía, porque tanto la energía interna como la entalpía dependen de la temperatura. Si la temperatura es constante, no hay variación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Que los flujos de energía tienen que ser iguales. Nos queda que el calor es igual al trabajo que se efectúa. ¿Sí? El calor es igual al trabajo. En este caso, el sistema está haciendo trabajo porque está aumentando su volumen, está entregando trabajo y sin lugar a duda que está recibiendo calor, está ganando calor. Calor positivo y trabajo positivo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si estamos hablando de un sistema en el que no exista trabajo de disipación, el trabajo directamente va a ser la integral de P diferencial de B, por definición del trabajo. Este trabajo que le ponemos con la letra prima es debido a que es trabajo debido a cambio de volumen sin trabajo de disipación. ¿Sí? Entonces vamos a tener la integral de P diferencial de B. La presión la podemos reemplazar como M por R por T sobre B. M por R por T puede salir del signo integral porque es una constante, porque es constante la masa, el grado particular de la temperatura, porque es una isoterma. Y entonces me queda la integral de diferencial de B sobre B. Y la integral de diferencial de B sobre B, el logaritmo natural de B, como es integral definida, logaritmo natural de B2 sobre B1. Sería logaritmo natural de B2 menos logaritmo natural de B1, que por propiedad de los logaritmos es igual al logaritmo natural del cociente. ¿Sí? Entonces, de esa forma podríamos determinar el trabajo para una isoterma.
¿Mm? Y teniendo en cuenta la relación esta que está acá, B2 sobre 1, P1 sobre P2, también podríamos dejar como logaritmo natural de P1 sobre P2 en vez de logaritmo natural de B2 sobre B2. Y ahí tenemos el calor intercambiado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, si hablamos de un sistema abierto, una transformación a temperatura constante, pero que se dé en un sistema abierto, tenemos que utilizar la ecuación del primer principio para un sistema abierto, que nos quedaba Q igual a delta H, H2 menos H1, más variación de energía cinética, más variación de energía potencial, más el trabajo de circulación. La podemos escribir de esta forma que está aquí. Lo mismo que le decía anteriormente, variación de energía cinética y variación de energía potencial se pueden despreciar, las entalpías de entrada y las entalpías de salida son las mismas, y entonces, ¿qué nos queda? Que el trabajo de circulación es igual al calor intercambiado, ¿sí? Entonces sin trabajo de disipación, por ejemplo. Entonces, es la misma condición que habíamos visto para un sistema cerrado, pero en este caso hablamos de sistema abierto y hablamos de trabajo de circulación. Trabajo de circulación. ¿Se entiende? Podemos hacer el trabajo de circulación como la integral de B diferencial de P, menos, perdón, la integral de B diferencial de P, y nos queda, reemplazamos el volumen como M por R por T sobre P, y nos queda M por R por T por el logaritmo natural de P1 sobre P2, directamente. Y nos queda exactamente igual a lo que habíamos visto en el sistema cerrado. Ojo, nos quedan las mismas ecuaciones, pero eso no significa que el trabajo de circulación sea igual al trabajo de expansión. Es la misma ecuación, pero conceptualmente son totalmente diferentes. Trabajo de circulación, el trabajo intercambiado en un eje debido a la circulación de un fluido. Necesito sí o sí una hélice, una turbina, digamos, que haga girar un eje de cuando el fluido circula. El trabajo de expansión clásico es el trabajo de un pistón que se desplaza. Son dos cosas que representan a fenómenos totalmente diferentes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, y hasta aquí vamos a ver en esta clase, en esta primera clase. Vamos a dejar para mañana el tema de las transformaciones politrópicas. Vamos a intentar hacer una actividad, vamos a probar a ver qué resultado da antes de finalizar la clase, para ir haciendo un poco de experiencia con esto de la modalidad virtual. ¿Sí? ¿Usaron ya el sitio este de quiz? Que les permiten hacer cuestionarios online. Ingeniero, disculpe, Classroom estábamos usando para eso. Sí. Pero este te permite hacer online así más rápido. No. Bueno, vamos a hacer una experiencia acá para ver qué resultado da. ¿En qué consiste? Yo les tengo que pasar un código, ustedes entran a un sitio de internet y se les va a aparecer un cuestionario. Van a tener un determinado tiempo para resolverlo. Es de respuesta, son 3 preguntas nada más en este caso de respuestas múltiples. Y después podemos evaluar los resultados. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, yo le comparto. ¿Están viendo ahí ese sitio? ¿Sí? Ustedes, bueno, no van a poder copiar, van a tener que entrar al sitio quizzes.com. No se está viendo, profesor. ¿No se está viendo?
No estoy compartiendo la pantalla. Muy buena condición. Toda tu pantalla. Ahí está. Entonces, comparto este. ¿Ven ahí? Entren al sitio quizzes.com, carguen este código que está acá. Cuando les pregunten, les va a pedir que pongan nombre, apellido, pongan su nombre, su apellido, y les van a aparecer una serie de preguntas respecto de lo que estuvimos viendo. Respondan con la mayor responsabilidad posible y después, teóricamente, podemos analizar los resultados. Cualquier duda que tienen, me consultan. A ver un poquito si yo lo puedo hacer acá. Yo lo puedo hacer más fácil. Y ya lo pasamos al chat, bro. Ya lo pasamos al chat. Bueno, a mí me abre directamente. Tendrían que entrar acá, unirse a un juego. Y acá introducir el código que tiene. ¿Sí? El código sería el numerito este que está acá. Bueno, a mí me reconoce automáticamente. Ustedes seguramente les va a preguntar ¿lo están haciendo? Sí, profe. Sí.